Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Por cierto, muchas gracias por la sintonía de ayer a Pulso Político para hablar del tema de la economía social solidaria. El próximo martes tendremos al ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera. Pero, momento de Pensamiento Crítico, le damos la bienvenida a Paulina Recalde, directora e investigadora de perfiles de opinión. Paulina, qué grato tenerte aquí a los años. Buenos días, sí, gracias. Vengo justo después de una fecha de Emelec, así que podemos conversar sobre eso. Sí, o sea, es una combinación de azul y negro, me imagino que es un acto de solidaridad, ¿verdad? Sí. Su Liga de Quito tampoco es que esté tan bien que digamos. Bueno, comencemos. Escenarios políticos al 2017. Ayer hice un análisis cualitativo, hoy tratemos de mezclar lo cualitativo con lo cuantitativo. Hecho el corte a valor presente, como dicen los ingenieros comerciales, ¿qué tenemos? Bueno, sí, empiezo mencionando que es una medición que hicimos el 1 de agosto en Quito, Guayaquil y Cuenca, en una muestra de 900 encuestas que nos permite tener un margen de error de 3.3. Y lo que estamos haciendo de entrada es un seguimiento a la decisión y a la intención de voto. En el caso de la decisión de voto ha habido un ligero movimiento apenas, pero todavía hay una gran indecisión porque es solamente el 33% a nivel de Quito, Guayaquil y Cuenca que dice tener decidido. Esto es una muy alta indecisión de voto. Y bueno, hay que entender también que hay todavía una indefinición también respecto a las candidaturas y en esa medida es razonable que la población todavía no diga tener tomada una decisión. Pero con este porcentaje tenemos entonces reservas respecto a la intención de voto que hemos registrado. Ahora, ¿este nivel de indecisión es normal que se dé faltando ya algunos meses para el día de las elecciones? Me refiero en relación a periodos anteriores. Bueno, el periodo inmediatamente anterior que vivimos era absolutamente excepcional y inédito porque era aquel de la reelección, recordemos, en 2013. Pero si comparamos esto con 2006, que es una elección en esa medida comparable, sí, este nivel de indecisión es atípico porque, no obstante que faltan 5 meses, pero está avanzando muy lentamente la reducción de la indecisión en estas tres ciudades. ¿Esto se debe a que un poco el escenario político también ha sido una especie de deshojar margaritas, Correa va, Correa no va, Correa corre, Correa no corre? Sí, yo creo que ese es uno de los elementos que incide para que tengamos este nivel de indecisión, pero también me atrevería a decir que la preocupación que está muy centrada alrededor de lo económico podría estar de algún modo también haciendo que la población tenga en este momento mucho más la atención concentrada en esa preocupación que en la electoral y en la decisión de voto para el próximo año. Ahora, ¿cuáles son los resultados que tenemos? Ya llegó Jorge León y ya lo tenemos en el estudio. Mientras le ponen los micrófonos y Jorge se incorpora, veamos cuáles son los resultados que tienes entonces de acuerdo a estas investigaciones realizadas por perfiles de opinión. Sí, hay dos escenarios, en uno en el que colocamos a Lenín Moreno como el candidato de Alianza País y el otro a Jorge Glass. En el caso de Lenín Moreno, cuando él es el candidato, el resultado es que 54% manifiesta intención de voto por él, hay un 17% que dice que no votaría por ninguno de los candidatos aquí propuestos, un 16% por Guillermo Lasso, 8% por Cintia Viteri, 3% por Lucio Gutiérrez, un 2% dice que no sabe, un 1% por Paul Carrasco, igual porcentaje por Lourdes Tibán. Comparativamente hablando, lo que habría que decir es que hay mayor intención de voto por Lenín Moreno en la ciudad de Cuenca. Y en el caso de esta opción de Guillermo Lasso, hay una mayor intención de voto en la ciudad de Guayaquil. Y en el caso de Cintia Viteri, igual, mayor intención de voto en la ciudad de Guayaquil. Esto cuando es Lenín Moreno el candidato. ¿Podemos repetir esas cifras en homenaje a que Jorge recién se está incorporando y que yo también me distraje en el momento que Jorge se incorporó al set? Es que no se puede trabajar así, con todos distraídos, no se puede. Bueno, nos parecemos a la defensa de la Liga de Quito, ¿no? Espero que ahora pongan más atención que los delanteros y el arquero de Emelec ayer. Definitivamente. Repito que en el caso de Lenín Moreno como candidato de Alianza País hay un 54% de intención de voto por él, un 17% que dice que no vota por ninguno de los candidatos propuestos, 16% por Guillermo Lasso, 8% por Cintia Viteri, 3% por Lucio Gutiérrez, un 2% no sabe, un 1% para Paul Carrasco, igual porcentaje para Lourdes Tibán. Ese es un escenario con Lenín Moreno.
Esto con Lenin. Cuando el candidato es Jorge Glass, el resultado es 34% para Jorge Glass, 25% dice que por ninguno, 19% por Guillermo Lasso, 13% por Cynthia Viteri, 3% por Lucio Gutiérrez, 2% para Paul Carrasco, un 1% para Lourdes Timán, y el resto del porcentaje son aquellos que no responden a esta pregunta. Es decir, dentro de los escenarios más reñidos sería en el evento de que Jorge Glass sea candidato a la presidencia. Sí, tanto por la diferencia que hay con tu intención de voto versus los candidatos propuestos, cuanto también porque cuando es Jorge Glass el candidato 25%, dice que por ninguno de ellos, y recordemos que cuando era Lenin era el 17%. Ahora, ¿tenemos datos sobre los votos negativos, es decir, o las posiciones negativas de cada uno de los candidatos? Esa pregunta que suelen hacer media macabra, que dicen, ¿por quién nunca votaría? Sí, la pregunta macabra la tenemos todos los meses, maldad nunca nos falta. ¿Por cuál de estos candidatos usted nunca votaría? 45% dice que nunca votaría por Lucio Gutiérrez, 17% que nunca votaría por Guillermo Lasso, 12% por Lourdes Timán, 9% por Cynthia Viteri. En el caso de Lenin Moreno, el nivel de resistencia es del 3%. Me había saltado a Paul Carrasco, que el 5% dice que nunca votaría por él. En el caso de Jorge Glass, dice que nunca votaría por él un 6%. Es decir, que hay que reconocer que en el caso de los candidatos del oficialismo, uno u otro, tienen un bajo nivel de resistencia en esta pregunta que nos permite saber de algún modo también cuáles son los pisos para esta intención de voto. ¿Algún otro dato adicional para entrar al análisis? No, yo creo que con decisión y con intención de voto ya tenemos suficiente material para que darle la bienvenida a Jorge. Le damos la bienvenida a Jorge y tú no lo ves desde hace algún tiempo. No lo veo desde algún tiempo, por eso estoy bastante más feliz de verlo a él que verte a ti. Definitivamente, también ves todos los días. Vamos, Jorge León. Estas cifras, ¿qué te indican? Bueno, estoy sorprendido de la fuerte aceptación de los candidatos gubernamentales, ¿no? Porque encuestas anteriores mostraban una tendencia a la baja de los candidatos del gobierno. Moreno tiene más popularidad evidentemente que Glass. Glass siempre ha tenido un problema de su capacidad de comunicación y muchos otros aspectos más propios a un candidato presidencial que no lo tiene Moreno. Pero estamos en una coyuntura en que todavía no están bien definidas las condiciones de la campaña electoral. Incluso Paulina habla de un alto nivel de indecisión, de acuerdo a las investigaciones realizadas. Sí, justamente lo que quería decir, esta es la opción de los definidos, no de los que no han tomado la decisión. Así. Pero personalmente le oía hace un momento a Paulina los elementos por los cuales la gente no ha hecho la opción. Y me parece a mí que hay una que es muy importante, ¿no? Añadiría la hipótesis que gran parte del electorado que estuvo con Rafael Correa en la Sierra ahora tiene reticencias o no quiere necesariamente votar por él, o por lo menos ahora no está decidido todavía a votar por él. En ese punto, si me permite solamente una pregunta a Paulina para entrar en ritmo. Esa parte, sobre todo la de Quito, que dice que no está dispuesta a votar por Correa, pero Correa no es el candidato. ¿Esa votación la pudiese recuperar uno de los candidatos del oficialismo o la capitalizaría uno de los candidatos de la oposición? A ver, yo respondería en dos partes. Una primera, cuando Jorge hace énfasis de que habla de la sierra, creo que es muy ejemplificador lo que pasa en Azuay, en Cuenca, porque es una ciudad que históricamente estuvo muy adherida, yo no diría a Correa, yo diría a la Revolución Ciudadana, al gobierno. Y más identificado con el centro izquierdo, del centro para la izquierda. Y que mostrando un desencanto en este momento con Alianza País, con la Revolución Ciudadana, no obstante, hay un vacío que no se ha llenado. Es decir, probablemente no quiere volver a votar por Alianza País, pero tampoco quiere votar por Guillermo Lasso o hasta este momento por Cynthia Viteri o por los candidatos que le hemos propuesto. Por eso es que habíamos visto una alta indecisión en esta ciudad y que este porcentaje de ninguno también es más frecuente allá. Esto de Cuenca, que me parece que es una ciudad que vale la pena estudiarle muy de cerca para mirar qué pasa con este proceso. Ahora, respecto a el resto de ciudades o respecto a Quito, yo diría que hay que ser muy prudentes en el verbo que se utiliza respecto a los votos que tuvo en su momento Rafael Correa. Yo creo que las candidaturas actuales, tanto Jorge Glass como Lenin Moreno, no necesariamente van ni a recuperar ni a capitalizar.
Yo diría que el voto que haya en este momento, por un lado, es un legado de país en el que evidentemente Correa juega un rol, más o menos 25-30% que se ha mantenido adherido a Alianza País, a la Revolución Ciudadana, y que esto podría ser potenciado, recuperado, reinventado por alguno de estos candidatos, y que en este momento estamos viendo, por ejemplo, en la intención de voto de Lenín Moreno, que incluso tiene un componente de aquellos que no están 100% satisfechos con el gobierno actual. Es decir, que Lenín Moreno estaría jugando como una posibilidad de un actor dentro del espectro de Alianza País, pero que tiene otras posibilidades de otro electorado. Ahora, dentro de ese escepticismo que se ha presentado en este momento, ¿qué ejes podrían incidir o qué variables podrían incidir para la toma de decisiones por uno u otro candidato, ya que doña Paulina nos mandó a utilizar los verbos correctos? Digamos que una campaña electoral depende de los contrincantes, pero hay un contexto que yo creo que va a ser decisivo y ya está siendo en gran parte, ¿no? Y el contexto es el hecho de que Alianza País se encuentra yo creo de todos modos que Moreno y Glass son candidatos de Alianza País y en gran parte herederos de la capital político, así llamémoslo, de que logró canalizar Rafael Correa. De lo bueno y de lo malo. Exactamente. Entonces, estamos ante una situación en la cual el gobierno de Correa se encuentra tomando medidas, ya tomó medidas, que no son del capital político del centro izquierda que en la sierra ha predominado y que yo creo que sigue predominando y que fue adherido a Rafael Correa. Yo insisto en que las medidas de socialliberalismo que se llama en Europa, es decir, un discurso de apoyo a la lucha contra la desigualdad social y la pobreza, apoyadas entre comillas, ¿no es cierto?, pero que van junto con medidas neoliberales, terminan por erosionar la credibilidad que tenía antes Rafael Correa. Yo creo que la crisis económica, por lo demás, va a impactar fuertemente en la campaña electoral, a pesar del hecho de que los personeros del gobierno presumen que o piensan que va a resolverse de aquí a unos meses y que eventualmente la campaña electoral no va a tener tanta incidencia, sino lo contrario. Personalmente dudo mucho. Pero entonces yo creería que este contexto de pérdida de credibilidad en parte del gobierno y el hecho sustantivo del contexto en que nos encontramos, que toma contramedidas en relación a su propia imagen anterior, va a terminar incidiendo mucho en esta parte del electorado de la sierra. Yo creo que en la costa es otro cantar, pero en la sierra, donde estaba el Castillo Fuerte, la parte de mayor apoyo a Rafael Correa, está erosionándose y puede cambiar en último momento, más allá de lo que ahora parece. Ahora, ¿dónde están regionalmente las fortalezas del uno y de los otros? O sea, de los candidatos de la oposición y eventualmente de los candidatos del oficialismo. Bueno, respecto a lo que señala Jorge, yo creo que para todos es claro que va a haber una temporada, un momento de ajuste. Lo que está en cuestión es la naturaleza del ajuste, incluso la intensidad, la profundidad del ajuste. Y desde ese punto de vista, tomando en cuenta que los contrincantes en este momento, los más fuertes al menos, son Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, creo que País sí va a poder generar un contraste, un matiz respecto a cuál va a ser la forma de abordar ese ajuste y cuáles van a ser los roles que jueguen el sector privado, el Estado, en el manejo de la crisis. Creo que desde ese punto de vista sí podría hacer una distinción, o se esperaría que la haga, respecto a la postura de estos dos candidatos. El propio Lasso y Viteri ya están teniendo en este momento diferencias en discurso al menos respecto a impuestos, respecto a sueldos. Eso como un primer punto. Ahora, el tema económico, concuerdo con Jorge que va a ser definitivo. Y yo añadiría uno más. Y la reconstrucción post-terremoto en la provincia de Manabí, que es una provincia con tal peso político y electoral, sí, es clave. Va a ser fundamental. Va a ser fundamental y en este momento es un tema que no estamos mirando y que probablemente no logremos dimensionar sino hasta fin de año o cuando ya las elecciones estén sucediendo. La forma en la que el gobierno esté haciendo presencia en esta provincia o en la que los otros actores puedan también incidir va a ser, me parece a mí, definitiva. Ahora, ¿cuál es el peso de cada uno de ellos? En términos regionales. En términos regionales.
Creo que en el caso de país, aunque de arranque sí hubo una votación y hubo una adhesión importante, original, en Quito, en Pichincha, en Azuay, las últimas elecciones ya nos muestran que no necesariamente el peso más fuerte estuvo ahí. Recordemos todo lo que hizo en la costa Alianza País después de haber tenido una entrada más o menos complicada. Si algo hay que reconocer es cómo penetró sostenida y progresivamente País en esta región, logrando con los últimos resultados tener disputas importantes en la provincia de Guayas y la provincia de Manabí, que acabo de decir, ya nos había mostrado resultados importantes para País. Pero haciendo una abstracción de Manabí, que es un tema muy coyuntural, y de Esmeralda también, pero sobre todo Manabí por el peso específico a nivel del electorado, ese reposicionamiento de Alianza País en la costa, haciendo las aclaraciones que ya la hice, ¿es más de Correa o es más de Alianza País? Yo creo que es de País porque hicieron un trabajo, me parece que absolutamente intencionado y planificado de penetración en esa región. En el caso de Guayaquil, originalmente la disputa Nebot-Correa significó que se ubiquen los dos, convivan los dos en Guayaquil y que tenga cada uno sus nichos. Pero recordemos qué es lo que pasa en Los Ríos, recordemos lo que pasó ya en las elecciones en Manabí antes de ahora, y por eso digo que entra mucho más en cuestión. Fue una penetración de Alianza País intencional en esta región que le permitió una hegemonía En el caso nacional. de Guayaquil no es ninguna novedad que vota por candidatos a la presidencia y a la alcaldía completamente confrontados. Ya ha sucedido en el pasado. Ahora, esta estrategia, o mejor dicho, no sé si estrategia, pero este escenario de tener una derecha, ellos llaman centro derecha, fragmentado, ¿a qué responde? ¿Responde a querer apuntar a una segunda vuelta y después unirse? ¿O responde a la necesidad de tener una presencia en la Asamblea, tanto por el Partido Social Cristiano, Madera Guerrera y aliados, tanto Compromiso Ecuador liderado por Creo? Antes de responder quisiera hacer un contrapunto a Paulina, ¿no? Creo que en las zonas de la costa, en particular en Manabí y Los Ríos, Alianza País logró una presencia porque quitó a los caciques locales del populismo, de las diversas corrientes populistas, que sea PRE, Partido Social Cristiano o Noboa, ¿no? Pero a mí me parece que eso no consolida a la larga, cuando en un contexto como el actual van a volver los actores claves de la derecha. Entonces yo creo que no necesariamente van a ser los transmisores del apoyo que lo fueron en un momento clave donde había mucho pan que repartir. Ya no es el caso. Ahora yo creo que el gobierno puede hacer muchas promesas, pero ya no necesariamente tiene la credibilidad que tuvo antes con el bolso de Papá Noel, que fue el petróleo, ¿no? Entonces el contexto es un poco diferente. No sé cuánto va a incidir, pero creo que vale la pena insistir en esto nuevo. La derecha fraccionada es una ventaja para Alianza País, y actualmente el hecho de que, por un lado, el Partido Social Cristiano, más precisamente que el frente al cual pertenece, llamado Unidad, tenga una candidata de su sector, y a la vez Lasso sea el candidato del otro frente, hace en definitiva que la derecha propiamente está dividida. Esto le favorece a Alianza País porque a nivel de los asambleístas el voto con el sistema de D'Hondt va a terminar favoreciendo al partido más fuerte y será Alianza País. Entonces, digamos, por el momento, tal como están las cosas... Pero en esa línea de pensamiento y de análisis tuyo, Jorge, ¿significaría entonces que Alianza País podría mantener una presencia importante y muy representativa en la Asamblea Nacional? Tal como están ahora las cosas, esa puede ser la tendencia, pero dependerá cómo se desarrolle la campaña y, en segundo lugar, vuelvo a insistir, de cómo van a actuar los puntos y contrapuntos en este combate político. La política tiene mucha movilidad, es decir, esto es un corte a hoy, ya vemos así, es decir, hay que esperar cómo se mueven todas las variables. Ahora, esta campaña electoral, y digo campaña porque realmente los motores electorales se prendieron hace mucho tiempo, ahora lo que hay es más intensidad y cada día que nos acerquemos al calendario electoral habrá más intensidad a propósito de tanto movimiento en el mundo. Pero pregunto, ¿está evidenciando que las ideologías se están desvalorizando y que están sucumbiendo hasta el pragmatismo o siempre fue así, Paulina?
Yo creo que no alcanza, hace rato que no alcanza esto de derecha e izquierda para explicar y entender la política. Y el elector no es ideológico. Y en el caso de Ecuador es más complejo todavía porque tampoco tenemos afinidades fuertes partidistas como para tratar de entender y comprender el voto desde esa otra variable. Lo que sí pesa y pesa mucho es el contexto, y en este momento el contexto es de preocupación fundamentalmente económica. Y en esa medida estarán más atentos o alerta a los ciudadanos a cuál es el tipo de propuesta que se tiene, que es un escenario muy distinto al de 2006, cuando era posible y se hizo posible un discurso fundamentalmente político, donde la disputa fundamental estaba atravesada por eso. Ahora me parece que va a haber mucha más atención a cómo resuelve el candidato la situación económica. Y en esa medida hay un imaginario que ha estado hasta este momento, y vamos a ver cómo se rompe. Hay un imaginario que se ha construido hasta este momento de que se supone que la derecha y el empresario sabe mejor administrar el asunto de crisis económica. Por eso, eso está en cuestión en este momento, de si se logra o no romper este imaginario, esta expectativa que hay a priori. Ahora, respecto a la derecha fragmentada, yo creo que lo que estamos viviendo es la muestra de cuánto se amplió el campo de oposición hacia la derecha, tanto que tenemos en este momento a dos actores con la capacidad suficiente de tener incluso diferencias o disputas más o menos públicas entre ellos, lo que hace es iluminar todavía más este campo de oposición. ¿Pero no será porque se están compitiendo por el mismo universo electoral, el mismo espacio electoral? No, yo no diría necesariamente el mismo universo. De hecho, tanto es así que Guillermo Lasso tiene el discurso de decir, yo sí soy derecha. Probablemente en el caso del Partido Social Cristiano tienen más matices en hablar del discurso, él no tiene empacho en decir como centro-derecha, yo soy derecha, para marcar algo más de diferencia en su discurso. Esto de hacia dónde van, evidentemente un primer intento, que me parece que va a ser el definitivo, es el de forzar una segunda vuelta. Ese es definitivo. Evidentemente a eso apunta. Ese es definitivo y es fundamental. Claro. Porque un escenario de segunda vuelta, cuando hayan transcurrido más meses en una situación que si sigue complicada en términos económicos, va a ser un escenario muy complicado. Y lo otro, me parece que la metáfora que usó Jaime Nebot es suficientemente decidora. Él decía, no hace falta que vayamos todos en el mismo carro, si sabemos todos a dónde queremos llegar. Bueno, y Jaime Nebot fue en ese sentido incluso hasta mucho más puntual cuando dijo necesitamos aquellos votos que se dieron por Correa en las dos últimas elecciones en la primera vuelta, es decir, sabe a dónde apuntar. Pero ahí viene el tema de la propuesta. Si bien es cierto, la coyuntura económica está jugando un papel importante, eso tiene una incidencia en la emocionalidad del elector y también, evidentemente, va a traer consecuencias al momento de votar. Las propuestas terminan siendo importantes. El tema entonces pasa también, Jorge, es cómo proponer para salir de esta coyuntura. Paulina dice, en el imaginario, dicen los empresarios saben manejar momentos más complicados, momentos más críticos, pero lo cierto es que tampoco hay propuestas más allá de ciertos enunciados. La derecha ha recuperado el discurso neoliberal en gran medida, ¿no? Y le hace falta una innovación para tomar distancia del discurso que ahora el mismo Banco Mundial que lo promovía ya ha tomado distancia. Sin embargo, el discurso que tiene Lasso, por ejemplo, del espíritu empresarial, del sentido común que logra organizarse en la empresa, es un discurso que tiene éxito. Y yo diría es que el gobierno de Correa, con el conservadorismo que ha promovido, lo ha reforzado. Eso de decir, confíen en mí, yo sé lo que quiere, y no el debate político, el rechazo y la condena a los oponentes, y no una lucha de ideas. Eso termina creando una sociedad conservadora. Y creo que eso ayuda mucho y está ayudando a la derecha. Entonces, en particular, yo diría, el discurso de Lasso proempresarial, yo lo constaté en la campaña electoral presidencial anterior, en mis encuestas que hago siempre ese día en el sur de la ciudad, cuando encontraba al pequeño comerciante, a los pequeños comerciantes, que veían en el discurso de Lasso su discurso personal. En un contexto de crisis en el cual muchos están llamados a ser informales o que están ya viviendo la informalidad, yo diría que el discurso de Lasso va a pegar ya mucho más fuerte, ¿no? Tendrá adhesión. Entonces, por el momento,
es difícil efectivamente definir algo, sin embargo yo creo que sí va a haber una disputa ideológica. Claro, la ideología no es un solo factor decisivo, hay el regional, hay el de contextos socioeconómicos, etcétera, etcétera, que inciden en las elecciones, pero es evidente que cada discurso tiene un eco ideológico, por eso la sierra vota diferente a la costa, y esas son definiciones y opciones que tienen algo que ver con una base ideológica. Y por lo demás, me parece que el discurso que tiene el Partido Social Cristiano tiene más una base, yo diría exclusivamente guayaquileña, mucho más centrada en un espíritu empresarial guayaquileño. Lasso le veo que tiene un discurso mucho más amplio. Lo ves con más penetración en la sierra. ¿Coincides contigo, termino, Paulina? ¿Coincides con lo analizado con Jorge en esta última etapa? Yo creo que una matriz que va a ser fundamental es esta de cambio-continuidad. E incluso los matices que se dan en este tipo de cambio. Porque si escuchas a Lasso, hablas de un cambio que... Escuchas un cambio que parece un desmantelamiento. El Partido Social Cristiano se cuida bastante más de esto y dice, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente, como si propone Lasso en este momento, incluso en crisis económica, sería un absurdo. Y por eso es que empiezan a hablar del cambio seguro. Este cambio seguro sería ese cambio que no genera incertidumbre porque no es aquel de volver a empezar. Y en el caso del oficialismo, la continuidad incluso va a tener que tener un asentamiento fuerte de continuidad que genera una visión de horizonte, es decir, hacia dónde vamos, que no significa necesariamente mantener todo lo que se ha hecho hasta ahora y sin cambios y sin una lectura de que estamos en otro momento. Esa matriz me parece que va a ser fundamental y ahí va a estar estas diferencias regionales que sí existen de cuánto se valora o no lo que ha sucedido en este proceso en términos políticos, en términos económicos, en términos de bienestar. Y lo que habría que ver entonces también es cuál va a ser la capacidad de reacción de los candidatos del oficialismo, porque ahorita es mucho más fácil focalizar las estrategias de la oposición, pero al no tener claro todavía cuáles son las posiciones del oficialismo, habría que ver cómo juega dentro de este tablero de ajedrez y cómo responde ante esta estrategia de la derecha. Jorge, qué gusto tenerte. Tú la estás esperando a Paulina desde el día de ayer, creo. Paulina, muchas gracias. Amigos televidentes, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Sigan en la sintonía de Ecuador TV, que continuamos con más información y noticias.